Curso de profundización. Listo. Doctora Armando Solano. Listo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. El motivo que nos ocupa hoy es que revisemos el tema de cáncer cervicouterino y lesiones premalignas. Vamos a ir primero con cáncer cervicouterino. Bueno, como todos sabemos, es el tercer cáncer más frecuente, ¿cierto? Y es la cuarta causa de mortalidad por cáncer. Y esto, como sabemos, es casi una patología de países en vías de desarrollo. De acuerdo a las estadísticas de Globocan, que es una entidad que se encarga de estudiar el cáncer a nivel global, el 80% de esto ocurre en países en vías de desarrollo, con una incidencia del 16.9% y una mortalidad de 11.9 por cada 100.000 mujeres. Un problema de salud pública, definido como tal. Tiene mucho que ver los factores de riesgo, ¿cierto? Hoy ya tenemos claro de la causalidad, cuál es el factor, ¿cierto? Y está en su base las infecciones por virus del papiloma humano. La promiscuidad y el inicio temprano de las relaciones son factores claves. El tabaquismo, la multiparidad y la inmunodepresión. Todo esto se han identificado con diferentes grados de evidencia como factores de riesgo para el VPH. Todos también conocemos que esto es una enfermedad que tiene un continuum, ¿cierto? Desde una infección por VPH de bajo riesgo, que inicia, ¿cierto? Simplemente desde un epitelio normal, ¿cierto? En donde de alguna manera se contrae la infección a través de las relaciones sexuales y arranca, ¿cierto?, con una infección simple por VPH, con la figura clásica que se observa en la colposcopia, que son los famosos coilocitos, en donde, como ustedes observan, hay un agrandamiento del núcleo y fíjense en la proporción que ocupa ese núcleo con relación al citoplasma. Y así va un continuum, ¿cierto?, que para llegar a ser un carcinoma invasor se dice que deben pasar 7 u 8 años. O sea que a veces cuando tenemos pacientes que detectamos ya en cánceres avanzados, por lo menos debieron transcurrir de 6, 7 años en que esa paciente no fue nunca a recibir una mínima atención para una citología, por lo menos. Entonces, por eso decimos que es un continuum, ¿cierto?, de esta patología, de menos a más. Y ese quizás es una de las características que permitiría para nosotros poder actuar y poder cambiar la historia de esta enfermedad. Entonces, aquí vemos diferentes clasificaciones que ahorita las vamos a ir aclarando, ¿cierto? Hoy día ya con el avance que hemos hecho en todo lo que es el tamizaje, estamos en mejores posibilidades de poder ofrecerle un mejor panorama a nuestras mujeres. Entonces decimos que, de acuerdo más o menos a los diferentes cánceres, esto es lo que se le atribuye al VPH. En el cuello uterino al 100%, en el CA de vagina hasta un 65 y 90%, en el de vulva el 40%, de pene el 40%, ano 90%, orofaringe 30% y cavidad oral 3%. Este es más o menos lo que se le atribuye desde el punto de vista de la causalidad al VPH en cada uno de estos tipos de cánceres. Pero fíjense que el cuello uterino 100%. No hay ya duda en relación a esas cifras. Esta variable, que tiene que ver con años de vida perdidos, ¿cierto?, también es una variable que nos ayuda a medir el impacto de esta patología en nuestra población femenina.
Entonces se dice que es la causa principal por años de vida perdida asociados con cáncer en Asia Central, Suramérica, América Latina, África subsahariana. Se dice que incluso más que otras enfermedades como por ejemplo el SIDA, la tuberculosis y otras condiciones maternas en América Latina, Europa, Japón. Y es 4.8 veces más común y causa 7 veces más años de vida perdida en países en vías de desarrollo. Aquí podemos ver cómo se manifiesta de manera tan diferenciada, ¿cierto? Aquí tenemos este de los países en desarrollo que si acaso no llega al 0.5% y contra los países en vías de desarrollo, ¿cierto? 4.8 veces más común y 7 veces más en países en vías de desarrollo que en los desarrollados. En la carga regional, cuando vamos analizando región por región, el subcontinente asiático, fíjense hasta el 4, ¿sí? El África subsahariana, Latinoamérica, el sureste asiático, la Comunidad Económica Europea, el Oriente Medio, otros países de Europa nororiental, Norteamérica, el sur de Europa, el este de Asia y Australia y Nueva Zelanda. Fíjense cómo estos países es poco el impacto que tienen en estos años de vida perdidos. En la epidemiología, como ustedes saben, hay una etapa de este cáncer, ¿cierto? Que es donde nosotros podemos intervenir, que es la fase preinvasiva, en donde se caracteriza por una progresión lenta. En los países en desarrollo, el 65-70%, o sea, estos cánceres se detectan en estados avanzados. Esto es quizás lo que más, de alguna manera, es un factor que hace que las posibilidades de nosotros atacar o mejorar la sobrevida de nuestras pacientes, pues se hace difícil porque no es lo mismo detectar esta enfermedad en los estados iniciales que ya en las etapas avanzadas. En las etapas avanzadas ahorita vamos a ver las posibilidades de sobrevida van disminuyendo de manera importante. Y es aquí cuando vemos que en estos países en desarrollo se ha logrado disminuir la mortalidad hasta un 80%. ¿Cierto? Esto es una de las, de las enfermedades en donde vemos que todavía el poder actuar a nivel de salud pública cambia de alguna manera los números de las estadísticas de mortalidad por esta causalidad. La vacunación es otro factor que también ha cambiado notablemente el pronóstico del curso de esta enfermedad. En nuestro país en este momento y dado los sucesos de Carmen de Bolívar, cuando veníamos con una cobertura casi cercana al 92-95%, y dado todo el proceso, digamos, todo el evento mediático que se dio con Carmen de Bolívar, estos programas que estaban siendo de alguna manera, tenían toda la cobertura del Ministerio de Salud para iniciar la vacunación de nuestras niñas a los 9 años en la educación primaria. Todo este programa se vino al suelo y hoy la vacunación creo que no llega ni siquiera al 30%. Otro aspecto es que hay que mejorar las pruebas de detección, aunque ya lo que es con el tamizaje se ha avanzado muchísimo. Globocan, cuando hace más o menos una comparación entre lo que es la incidencia y la mortalidad, fíjense ustedes que la mortalidad que causa el cáncer cervical comparado con el de mama es mayor la mortalidad cuando lo hacemos de una manera proporcional con la incidencia. La mama tiene mucha mayor incidencia, ¿cierto?
pero cuando uno compara la mortalidad de mama versus la incidencia que tiene y nos trasladamos igualmente al cáncer cervical, notamos que, aunque tiene una incidencia menor, la mortalidad es mayor comparado con el de mama, ¿cierto? Bueno, y de ahí podemos mirar en el resto de los cánceres en donde la incidencia no es tan alta. En este caso de colon y recto, casi fíjense, la mitad de los que diagnostican se mueren con relación al número. En el estómago, fíjense, altísima la mortalidad con relación a la incidencia. En hígado también. En ovario, un poco más o menos el 60-70%. Leucemia como el 70%. ¿Sí? Y así. Ya hay otros cánceres que tienen una menor incidencia, pero igualmente tienen una alta mortalidad. Por ejemplo, miren, vesícula biliar, casi todos eh, casi todos los que tienen cáncer de vesícula biliar se terminan muriendo. ¿Sí? Esto es más o menos las primeras causas de cáncer en mujeres. Esto es unas estadísticas un poquito, pero proporcionalmente no ha cambiado más, no ha cambiado mucho. ¿Sí? De mama es el 33.8, de cuello uterino el 19.3, colon y recto 12.3, hematolinfoide 11.2 y cáncer gástrico 10.3. Esa fase preinvasiva, como les decía, que dura más o menos 10 años, ¿cierto? Más o menos entre el 30 y el 70% de las pacientes es lo que más o menos dura esta fase preinvasiva. Por eso decíamos que tenemos, o sea, ofrece el cáncer cervical mucho tiempo para que podamos actuar sobre él. Y bueno, y la otra es la fase infiltrante, en donde aquí sí ya el pronóstico definitivamente se ensombrece. Esta es la clasificación histológica. Casi el 80 o 90% son de tipo escamocelular. Y el adenocarcinoma que ocupa más o menos un 10 a 20. Y los otros tumores que son mucho menos frecuentes, ¿cierto? Los neuroendocrinos, tumores mixtos epiteliales, melanocíticos, en fin, los otros son mucho menores. Esto más o menos es una demostración o una lámina que nos permite ver de manera gráfica los diferentes estadios del cáncer, como para que nos vayamos ubicando, aunque ahorita vamos a mirar cada una de estas etapas. En la etapa 1A, fíjense, está confinada al cervix, ¿cierto? En la 1A1 y 1A2, ya ahorita las vamos a ver en detalle. Dice, en la 3A, tercio superior de vagina y coge completamente el cuello, ¿cierto? En la 2A, en la 2B, ya sale de vagina, fíjense, pero sigue confinado al tercio superior, ¿cierto? En la 3A todavía está en los 2 tercios superiores de vagina, ¿cierto? Ya lo que es en la etapa 4, sale del cuello, toma paramétrios, toma rectos, ¿cierto? Toma vejiga. Y en la 4B hay diseminación a distancia, metástasis por fuera de la pelvis. Esta diseminación se hace por infiltración directa o linfática a través de los riegos linfáticos pélvicos o de la vía paraórtica, la vía sanguínea o la vía intraperitoneal. Estas son las formas de diseminación de la enfermedad. Vamos a ir mirando cada uno de los diferentes estadios. En este estadio 1, que se divide en 1A1 y 1A2, fíjense, cuando, bueno, hacemos un aumento de aquí, de este segmento de la membrana, de lo que es el epitelio cervical. Y miren más o menos de manera esquemática cómo es que se hace la clasificación. Este parámetro es el de invasión, o sea, hacia adentro del cervix. Y este es el de la extensión, ¿sí? De los 7 milímetros.
Entonces, en el 1A hay dos elementos que definen, ¿sí? En el 1A1 es hasta 3 milímetros de profundidad, como ya les había dicho, y no más de 7 milímetros de extensión. En el 1A2 ya es mayor de 3, pero hasta 5 milímetros de profundidad, y la extensión no mayor de 7 milímetros. Por eso es bien importante que cuando hacemos biopsias o conos para hacer diagnóstico histopatológico, las muestras sean lo suficientemente precisas para que el patólogo nos pueda de una manera detallada hacer una descripción o una etapificación, ¿sí? Esto era lo que comentaba del cono. Hoy hay ya toda la tecnología, ¿sí? Con elementos de radiofrecuencia muy precisa que no, no hacen carbonización sobre los tejidos, sino que hace simplemente coagulación de proteínas y la pieza sale precisa. Porque aquí hay un elemento que el patólogo tiene que reportarnos siempre, como es la positividad o la negatividad de los bordes de la pieza. Esa es la clave de la resección, que es tratamiento y otras veces es diagnóstica. Entonces, digamos que en el 1B las lesiones todavía están limitadas al cuello, ¿cierto? Pero son mayores que la 1A2, o sea, la infiltración es mayor de 5 milímetros y va hasta 4 centímetros. O sea, ¿sí? Y la 1B2, las lesiones son mayores de 4 centímetros, ¿sí? Con una invasión de hasta 5 milímetros, ¿sí? Y la extensión es la que cambia. En el estadio 1B, ¿cierto? Fíjense, en el 1B1, esta extensión ya pasa a lo que es la invasión de 5 milímetros, ¿sí? Como dijimos antes. Cuello casi tomado completamente cuando es ya en el 1B2, ¿cierto? Todo el cuello está tomado, ¿sí? Con una extensión mayor de 4 centímetros. En el estadio 2, esta lesión se extiende más allá del cervix, pero sin llegar a la pared pélvica. Afecta a la vagina, pero no llega al tercio inferior. Estos son, digamos, los parámetros de referencia. Entonces se divide a su vez en un 2A y un 2B, ¿cierto? En el A1, un tumor con cuello de hasta 4 centímetros, y en el A2 mayor de 4 centímetros. Y en el 2B, allá hay un compromiso parametrial, o sea, están tomados los anexos. Casi siempre, al palparlo, lo que uno nota es una dureza, uno dice un empastamiento de los anexos o de los parámetros. Esta es de una manera gráfica, esquemática, eh, ejemplificamos cómo la lesión, ¿cierto? Aquí pasa de 4 centímetros en el 2B, ¿sí? En el 2A va hasta los 4 centímetros. Y no, o sea, se confina al tercio superior de vagina en este caso, pero eh, el ítem o el requisito es que no toca tercio inferior de vagina. En el estadio 3, el carcinoma se ha extendido a la pared pélvica o afecta el tercio inferior de la vagina. Aquí se incluyen todos los casos con hidronefrosis o con insuficiencia renal. Y esto sabemos que cuando la neoplasia se disemina o toca lo que es los ureteros, los obstruye y obviamente aparece esta hidronefrosis. Y obviamente retrógrada hasta producir una insuficiencia renal. Entonces la 3A, sin extensión a la pared pélvica, pero sí al tercio inferior de vagina. Y la 3B, hay extensión a la pared pélvica, hidronefrosis o insuficiencia renal secundaria.
Este es el estadio 3. Aquí vemos cómo invade hasta el tercio inferior de vagina. En este caso, afecta el uretrero, obstruye con una hidronefrosis por retención retrógrada de orina y una insuficiencia renal como consecuencia. Y en la 4, ¿cierto? La que se divide en una 4A, extensión del tumor a la mucosa de vejiga y o recto, y en la 4B, metástasis a distancia. A partir de ganglios paraórticos, disemina por todos lados, pulmón, hígado, cerebro. Todos los estadios 4, ¿cierto? Aquí, invadiendo vejiga y recto, ¿cierto? Y por todas partes a través de todo el sistema linfático, ¿no? Hígado, pulmón, cerebro, columna, intestino. Cuando una paciente llega a una etapa de esta con una calidad de vida muy deteriorada, muy deteriorada. El cuadro clínico inicialmente es asintomático en los primeros años, o sea, es a partir de que empieza a haber necrosis de tejido, cuando empieza a producir signos, digamos, o sea, el sangrado o una secreción sanguinolenta fétida, ¿cierto? El dolor pélvico que ya se ha tomado algunas estructuras de la pelvis, el edema de los miembros inferiores también por, digamos, alguna compresión mecánica que hace la masa sobre el drenaje de todos los vasos de miembros inferiores y hasta de la vía linfática, la insuficiencia renal obstructiva, estreñimiento, distensión abdominal, digamos que todo esto es por efectos mecánicos de la masa, a veces sobre el intestino, y la consecuente pérdida de peso. Entre los factores pronósticos, obviamente, en qué momento de su estadiaje hacemos el diagnóstico es clave. No es lo mismo que lo detectemos un CA in situ a detectarlo en una etapa 2B, 3A, en donde ya hay un compromiso ganglionar, pélvico y paraórtico. Obviamente el tamaño tumoral, la edad, de igual manera, si lo presenta una mujer de la tercera década de la vida contra una de la sexta década de la vida, pues obviamente la afectación de toda su economía va a responder de manera diferente, ¿cierto? El estado general funcional de la paciente y el tiempo de tratamiento. Todo esto también relacionado con el estadiaje clínico en que lo detectemos, que lo diagnostiquemos. Fíjense la relación entre la sobrevida y el estadiaje en que hagamos el diagnóstico con una relación inversa. A menor estadiaje, mayor sobrevida. Fíjense cómo va cambiando. Todavía en una etapa 2A1, digamos que hay una sobrevida del 85 a 90%, pero va bajando ya de manera importante a partir de la 2A2, ¿sí? Y de manera ya definitiva, ¿cierto? Cuando en la 2B, casi el 50% ya no tienen mayores posibilidades. Esto es bien importante porque esto es lo que de alguna manera mide de qué manera nuestros servicios de salud realmente son capaces de, a través de todos sus programas, cambiar la manera como se expresa esta enfermedad, ¿no? Y aquí es donde vemos nuestro atraso, ¿cierto? En que hacemos el diagnóstico en etapas tardías. Y quizás hoy en las ciudades no lo vemos tanto como en los pueblos, ¿cierto? En la región, en las zonas rurales de nuestro Colombia, ahí nuestras mujeres se mueren en los pueblos a veces sin saber ni siquiera de qué murieron. Y esto es una de las principales causas, cánceres no diagnosticados.
El tratamiento, miren, más o menos es quirúrgico, principalmente en las etapas iniciales, ¿cierto? Luego se combina con quimioterapia a partir de la 1B2, ¿cierto? Y simultáneamente con radioterapia. De alguna manera, cuando una paciente llega ya a estas etapas, su calidad de vida se compromete importantemente por los efectos secundarios de la quimio y la radio. Todavía no son terapias que se puedan, de alguna manera, sus efectos secundarios limitar de manera importante para que no tenga mayores afectaciones de otros órganos. Porque a pesar de que, por ejemplo, ya en la radioterapia existen métodos que limitan mucho la extensión de la radiación a través de, ahora hay unas agujas que se introducen en el sitio específico donde se quiere que se reciba la radiación. Ya no es aquellas radiaciones amplias que abarcaba casi toda la pelvis. Cada vez más esto se ha ido, es lo que se llama como la braquiterapia. Cada vez se ha ido perfeccionando más y de pronto de esa manera ir limitando esos efectos secundarios indeseables. La quimio sí es una terapia agresiva que bueno, o sea, se llega a ella por necesidad, ¿no? Hasta ahora no hemos podido de otra manera tener alternativas de tratamiento. En los estadios iniciales de la enfermedad, ¿cierto? En el 1A, o sea, estos cánceres microinvasivos, la conización es terapéutica, igualmente que la histerectomía abdominal total, con linfadenectomía. Algunas veces esto está determinado también por la individualización del caso, la edad de la paciente, aspectos muy puntuales de cada paciente, como por ejemplo si ha completado o no la fertilidad. Hay pacientes a veces tan jóvenes como de 30, 28 años con este tipo de problemas que en ocasiones no han tenido todavía tiempo de llenar las expectativas de ellas de fertilidad, y esto en ocasiones obliga a decidirse por una u por otra, por uno u otro tratamiento. Entonces, pero definitivamente también la conización puede tener efectos secundarios sobre problemas de infertilidad posterior. De todas maneras, cualquiera de las dos, de alguna manera, la fertilidad es un elemento que a tomar en cuenta en el momento de la decisión. Ya en el A2, en el 1A2, todas estas histerectomías que vienen con exploración ganglionar son un poco más cruentas, con mayores secuelas y con mayor morbilidad, ¿cierto? Esta traquelectomía radical modificada, que es amputar el cuello, ¿cierto? Esta cirugía que se llama traquelectomía. A veces hay pacientes que son reacias a que se les ampute un órgano y bueno, no queda otra opción que esta traquelectomía. Este es el compromiso ganglionar según el estadiaje clínico, ¿cierto? Obviamente, a mayor estadiaje, mayor compromiso ganglionar, ¿sí? Fíjense que a partir de la 2A, del estadio 2A, ya el compromiso de ganglios pélvicos aumenta un 25% y el paraórtico un 12%. Y así va aumentando progresivamente hasta que miren, ya en las etapas avanzadas, la 4A, o sea, el compromiso es casi que 1-1. El manejo del estadio 1B1 hasta el 2A1, ¿cierto? Ya aquí sí, esto aquí no vale la conización,
Vamos con histerectomía radical, con linfadenectomía pélvica y biopsia de ganglios paraórticos, ¿cierto? Igualmente con radioterapia pélvica, más tele y braquiterapia. Aquí la traqueolectomía radical más linfadenectomía pélvica, pues si se hace por vía vaginal y se tiene acceso y la masa está confinada, digamos, al tercio superior de la vagina, habría que ver bien esa cirugía, ¿no? Pero bueno, este es 1B1 2A1. El ganglio centinela. Esto es algo bien importante que ha cobrado mucha actualidad en los últimos 10, 12 años, ¿cierto? Porque este ganglio centinela, digamos que es el ganglio que recibe el drenaje desde un tumor primario. Igualmente, para el cáncer de mama, este tumor también tiene un valor importante, porque allí es donde va el drenaje de las principales cadenas ganglionares comprometidas, los principales drenajes linfáticos, ¿cierto? Se ha visto que con su resección disminuye la morbilidad, ¿cierto? Para ello también se utilizan todo este tipo de elementos para su diagnóstico, con una tasa de detección del 90 al 100%, una sensibilidad mayor del 90%. Esto sostenido o soportado en estudios ya multicéntricos con mucha validación técnica institucional. Las indicaciones de radioterapia más quimioterapia posterior o posoperatoria. Bueno, los elementos que van a marcar estas indicaciones de radioterapia más es si los bordes de las piezas están positivos, si hubo compromiso ganglionar o si hubo compromiso parametrial, ¿sí? Esto una vez que se hace la cirugía, pues se mira el compromiso de cada una de estas estructuras, ¿no? Las indicaciones de radioterapia posoperatoria, aquí las vemos, aunque ya esto es mucho más de los radioterapeutas, que son los que manejan los criterios, ¿verdad? Aquí tenemos uno sobre todo en el tamaño del tumor, ¿cierto? Y de la invasión del estroma. O sea, qué tanto se dio la invasión del estroma y el tamaño del tumor son los criterios a tener en cuenta para hacer la radioterapia posoperatoria. Manejo de estadios localmente avanzados, el 1B2, el 2A2, el 2B, 3A y B, y el 4A. Quimioterapia sensibilizante más radioterapia pélvica, o sea que aquí en ocasiones ya la cirugía no procede, sino que arrancan con quimioterapia y con radioterapia pélvica, ¿sí? Y se observó que aumentó de manera global en 8% la supervivencia a 5 años. La linfadenectomía paraórtica, dependiendo de la clasificación clínica, se ha encontrado un compromiso de 15 a 40% en pacientes subtratadas, con estudios de extensión de baja sensibilidad. El principal factor pronóstico, el compromiso ganglionar, permite modificar tratamiento, costo, disponibilidad de recursos. O sea, la práctica, digamos, de manera rutinaria de la linfadenectomía a la hora de practicar las histerectomías radicales es clave porque de alguna manera va a ayudar en la sobrevida de nuestras pacientes. En el estadio 4B, ya esto sí hay extensión, como ya dijimos, de la enfermedad a casi toda la economía. No hay un tratamiento estándar, solo manejo paliativo, ¿cierto? Esta radioterapia paliativa en enfermedad central, metástasis a distancia. Esta quimioterapia paliativa, que es bastante agresiva,
¿sí? Este cisplatino con el paclitaxel. Y bueno, y vienen otros esquemas de quimioterapia, que en algunos da una supervivencia global a 17 meses, fíjense, no es nada, año y medio. Estas guías para todo lo que es los regímenes de quimioterapia, en su última versión del 2017, es una cantidad de, de medicamentos que se utilizan en diferentes esquemas, doble, triple esquemas, en fin. Este es más o menos un algoritmo, ¿cierto? Para las recurrencias de la enfermedad, ¿sí? Si hubo una recurrencia local o regional, ¿cierto? La terapia de sal. Eh, las metástasis a distancia igualmente, ¿cierto? A veces eh, se proponen, la mayor parte de las veces con quimio es lo que intentan reducir el impacto de estas metástasis. El seguimiento es bien importante. El seguimiento nos corresponde muchas veces a los ginecólogos y en ocasiones en los pueblos les toca a los médicos generales hacerle seguimiento a estas pacientes porque a veces por falta de recursos no tienen cómo trasladarse a las ciudades capitales y nos va a tocar, ¿cierto? El principal objetivo pues es detectar esas recaídas. Casi siempre cuando empezamos a hacerle los seguimientos, ellos después del primer año, del segundo año ya sueltan a la paciente y siguen, hacen su seguimiento ya sea con un ginecólogo raso o con médicos generales también de alguna manera. Y en esto pues hay la práctica de una serie de exámenes que van desde densitometrías óseas, tomografía, urografía para descartar compromisos de la vía renal y casi todo esto lo hacemos de manera sistemática, al principio hasta cada 6 meses, ya después en la medida en que se van reportando negativos, se van haciendo cada año, cada 2 años, hasta que casi después de los 5 años, que es los 5 años de sobrevida, pues dependiendo también del estadiaje en que haya sido realizado el primer tratamiento, es como puede uno eh, plantear cuánto tiempo le va a hacer seguimiento a estas patologías. De alguna manera no, eh, sobre todo cuando ya se agarraron en etapa invasiva, decir que hubo una cura definitiva es complicado, porque uno ha observado que 7, 8 años después reaparecen implantes en diferentes sitios de la economía, en hígado, en pulmón, que de alguna manera ya no se esperaban porque había estado dando los últimos 3 o 4 años completamente negativos todos sus exámenes, y sin embargo por allá reapareció un implante, ¿cierto? Y a veces de crecimiento y diseminación rápida. El tratamiento, fíjense, aquí esto es un trabajo que hacen desde los tiempos transcurridos más o menos de la sobrevida y acá ya dependiendo del tipo de cáncer, si era cervical, vulvar o cáncer vaginal, la sobrevida y recomendaciones, ¿sí? ¿A cuánto tiempo? Si era de bajo riesgo, de alto riesgo, ¿sí? ¿Qué queda en el futuro para esta patología? ¿Qué hay de futuro? Primero, pues que nuestros países realmente eh, diseñen políticas, ¿cierto? Que tiendan a hacer detecciones tempranas
¿sí? De las etapas iniciales del cáncer cervical. En la medida en que nosotros logremos hacer estos diagnósticos de manera temprana, estaremos favoreciendo y estaremos cambiando ese curso tan ominoso que tiene esta patología cuando la detectamos de manera tardía, ¿cierto? Cada vez más la tamización va siendo más accesible, porque ya esto está demostrado, ¿cierto? La tamización de las diferentes pruebas de BPH. Ya esto no es un secreto, en los países desarrollados esto se hace de manera rutinaria. La vacunación también es otro de los elementos que a futuro, en la medida en que ampliemos la cobertura de la vacunación, vamos a estar en capacidad de cambiar la historia de esta enfermedad. Bueno, esta terapia target, o sea, ir a tratar de establecer terapias focalizadas, digamos, ¿cierto? Y de futuro esta terapia inmunológica, que pues eso está todavía en procesos de investigación. Bueno, por ahora, eso, quisiera, si hay alguna pregunta que les pueda responder para pasar al otro tema de las lesiones premalignas. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Doctor Solano, Dígame. o sea, yo eh, pensaría cómo orientar si estos muchachos ahora que salgan del internado, se gradúen, pasen al rural, le toca allá en Menchiquejo, Magdalena, como me tocó a mí. ¿Cómo sería la ruta de atención de este paciente para que ellos puedan tener la seguridad o por lo menos orientar a la paciente dentro de los niveles de complejidad con una lesión de un CA de cervix? Bueno, lo primero que debemos asegurar es que nuestras pacientes por lo menos tengan la posibilidad de hacerse una citología. Eso es lo primero que yo creo que tenemos que intentar iniciar. O sea, en donde estemos, asegurarnos que nuestro grupo de mujeres que tenemos bajo nuestra, digamos de alguna manera, nuestro eje de acción, adelantar campañas de citología, ¿cierto? Hasta ahora, yo creo en el medio rural colombiano o en los pueblos, nada más llegamos a si acaso llegamos a citologías. Yo recuerdo hace como unos 8 años hice una brigada de salud por allá en Guamal, Magdalena, y la verdad, ni siquiera a citología llegan ahí en eso. Y Guamal no es un pueblo cualquiera. Guamal es un municipio de una cierta envergadura que uno diría, ¿cómo así que la alcaldía no va para contratar a una citóloga, por lo menos que vaya, que esté permanentemente en el pueblo haciendo sus campañas y que organicen brigadas para la parte rural, o sea, los días sábados, domingos, que la gente llega a los pueblos a hacer sus compras y eso. Y uno se enteraba de casos de señoras que fallecían porque las mismas pacientes le comentaban a uno, ¿sí? Entonces, y yo creo que esto no ha cambiado. En 8 o 10 años esto no ha cambiado. Nuestros pueblos todavía adolecen, ni siquiera de una citología. Entonces, pero bueno, superado el tema de la citología, ante una citología, eh, digamos, con una lesión intraepitelial de bajo grado, ¿sí? ¿Qué hacer? Si tenemos a nuestra disposición algún laboratorio que haga PCR para BPH, sería fabuloso porque vamos a estar haciendo la tipificación de manera inmediata para saber si estamos ante un caso, un BPH de alto o de bajo riesgo, ¿sí? Entonces,
Esta sería, digamos, la manera como lo enfocaríamos. Si las pruebas de VPH están al alcance y se realizan, si hay dos virus que son los que ya se han identificado, que son altamente patógenos, que son los de los tipos 16, 18, ¿sí? Y aunque hay otros que son, pero para lesiones condilomatosas, el 9 y el 11, o sea, por ahora, por lo menos que nos diagnostiquen los de alto riesgo. Son 16, 16, 18 y otros 10, ¿cierto? Que también se consideran de alto riesgo, aunque no tanto con la virulencia del 16 y el 18. Si logramos hacer esas pruebas de tamizaje de VPH para identificar cuál es el tipo que tiene nuestra paciente, procedemos a hacer una colposcopia biopsia, ¿sí? Hay diferencias ahorita, yo creo que ya estamos para superarlas, más o menos en la secuencia en que podemos hacer esto. Pero una vez diagnosticado nuestra lesión de bajo grado, la lesión de bajo grado, tratamiento, si es de primera vez, la manera en que diagnosticamos esta lesión en la paciente, eso no hay nada que hacer, ¿cierto? Simplemente vigilar y en un año repetir nuestras pruebas. Casi hasta en un 92% ella se va a negativizar solita. Queda un 8%, que más o menos son las que van a estar persistentes y las que vamos a entrar a vigilar. Sobre todo aquellas que se nos identificaron o se nos tipificaron como 16, 18 o alguno de los otros 10 virus de alto riesgo. Yo creo que si se tiene a disposición, bueno, si hay una lesión de estas persistentes, ¿cierto? Ahí correspondería ya de pronto su remisión a un segundo nivel donde se le puede hacer ya un tratamiento más específico, ¿cierto? Igualmente, ya sea una lesión persistente o una lesión que inmediatamente de primera instancia se diagnostique como de alto grado, ¿sí? Entonces, en ese caso, igualmente, tocará remitirla a la cabecera municipal o a un segundo nivel de complejidad para que ya el especialista determine la conducta a seguir, dependiendo de la historia clínica, dependiendo de los riesgos que tiene la paciente, ¿sí? Ya hay una serie de factores que habremos que tener en cuenta para determinar cuál va a ser la conducta, ¿ya? No sé si les quede claro. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, Han preguntado, muchachos, que después se van a ir al rural y no van a saber por allá. Oye, mira, hay algunas situaciones que, bueno, yo creo ahorita que veamos el otro temita de lesiones premalignas, voy a hacer algún énfasis en algunos aspectos bien puntuales que tienen que ayudarnos. Yo creo que vamos a pasar entonces a la otra exposición y, y ahorita hacemos el resto de comentarios. Bueno, igualmente, todo lo que son las lesiones premalignas y el cáncer cervical, ya hemos dicho, la importancia es que son de alta morbilidad y mortalidad. Son las primeras causas de cáncer ginecológico de países en desarrollo. Ocurren en edad reproductiva. El tratamiento tiene una alta morbilidad también. Y fíjense que las pruebas de tamizaje o de screening son de bajos costos. Esto debería ser algo que nosotros el país deberíamos de ver cómo imponemos que esto sea de obligatoriedad o de acceso más bien, no de obligatoriedad, de acceso para nuestras pacientes, ¿cierto? Las pruebas de VPH son la clave para la estimación del riesgo, ¿sí? Hoy día, ahorita vamos a ver, ha cambiado la historia de cómo es que se enfoca el manejo de estas lesiones. Aquí hay una palabrita clave que es el riesgo, ¿sí? Porque ya hoy esto es lo que determina el enfoque que se le da al tratamiento de estas lesiones premalignas, ¿sí? Aquí ejemplifico más o menos, dice,
hay tres terminologías que tenemos que acostumbrarnos a ellas, ¿sí? Hay tres clasificaciones, perdón. Tres clasificaciones. La de la OMS, la de Richard y la de Bethesda. Que ahorita vamos a verlas en detalle, ¿cierto? Más o menos esta es la expresión histopatológica, ¿cierto? De cómo se van transformando ese epitelio cervical desde una normalidad a una lesión intraepitelial de bajo grado, a una lesión intraepitelial de alto grado y al cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Hoy día es mandatorio que cuando se nos reporta en una clasificación igualmente se tenga que reportar si es un NIC 2 o un NIC 3. O sea, cuando nosotros nos reportan hoy, ¿sí? De acuerdo a los criterios de la OMS que nos dicen si es una lesión intraepitelial de alto grado o de bajo grado, pero si es de alto grado, porque hoy nada más existe de alto y de bajo grado, pero la lesión de alto grado engloba a lo que son el NIC 2 y el NIC 3, lo que antes consideramos una displasia moderada y una displasia severa. Entonces hoy debemos obligar al patólogo que cuando nos reporte, cuando nosotros igualmente él nos diga que es una lesión intraepitelial de alto grado, nos tenga que decir si eso corresponde a un NIC 2 o a un NIC 3. ¿Sí? Estas son las estrategias que utilizamos normalmente para hacer tamizaje cervical, ¿sí? Una es la detección del virus, del papiloma, ¿sí? A través de estas pruebas, ¿sí? La otra son hacer de manera simultánea las pruebas y la citología, o sea, hacer el tamizaje de BPH con la determinación del BPH y citología cervical. Y otra es hacer citología cervical únicamente. Estas son las 13 estrategias para hacer ese tamizaje. Pero hay una situación ahora que es que todos los datos indican que este riesgo que tiene un paciente para desarrollar estas lesiones lo podemos determinar utilizando algunas de estas pruebas, ¿sí? Teniendo en cuenta también estos factores personales, la edad y la inmunosupresión. Estas son las tres clasificaciones que les hablaba. Está la de Bethesda, ¿sí? Que son los ASCUS, ¿sí? Y las lesiones intraepiteliales de bajo grado y de alto grado. Está la de Richard, que habla de atipia escamosa, células atípicas. Doctor, disculpe un momento, no se ve en la presentación. Ay, lo hubieran hablado de hace rato. Se le había comunicado por chat, pero... Ajá. Deja ver cómo salgo de aquí porque... Oye, no encuentro por dónde salir. A ver. Vamos a hacer el fin de la presentación, a ver. Bueno, vamos a ver entonces aquí. Le damos acá, compartir contenido. ¿Están viéndolo ahora? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor, ya. Listo, ya. Perdón, voy a repetir entonces nuevamente porque no había caído en cuenta que no la estaban viendo. Bueno, entonces decíamos que todas estas patologías de lo que son lesiones premalignas y cáncer cervical, su importancia pues es dada esa alta morbilidad, ¿cierto?
el cáncer ginecológico es la primera causa de cáncer en países en desarrollo, lo que es el cáncer cervical y las lesiones premalignas. Es de la edad reproductiva de la mujer, con una alta morbilidad en el tratamiento, y los costos del screening son bajos realmente. O sea, el tamizaje que hay que hacer para detectar esta patología es de bajo costo. O sea, que no habría ninguna justificación como para que nosotros también no podamos, que nuestras pacientes accedan a ese tamizaje. Hoy día, como les decía ahorita, ha cambiado el enfoque con que se hace el manejo de estas lesiones. Hoy día hablamos de riesgo, ¿sí? No tanto de los resultados. Lo que hacemos es una estimación del riesgo, ¿sí? Para estas pruebas de BPH o prueba de BPH positiva, citología cervical. Umbrales de acción clínica. Esta presentación está hecha principalmente tomando en cuenta las guías de la Asociación Americana de Colposcopia y de Patología del Tracto Genital Inferior. Estas guías fueron publicadas este año, ahorita en abril del 2020. Así que, de alguna manera, recoge o modifica a la guía anterior, que era de 2012, ¿sí? Y otra anterior de 2006. Entonces, hoy día se reafirman algunas cosas y se modifican otras. Pero este enfoque de plantear el manejo de estas lesiones en base al riesgo y no en base a los resultados de las pruebas, fíjense, esto es algo que va a introducir unos cambios importantes en la manera como se enfocaban estas lesiones premalignas. Aquí esta imagen como para mostrarles simplemente cómo va cambiando el aspecto del epitelio cervical, desde un epitelio normal, una lesión intraepitelial de bajo grado, alto grado y un cáncer de cuello uterino. En cuanto a las estrategias para este tamizaje cervical, les comentaba, está esta detección del virus del papiloma humano, o sea, a través de las pruebas de PCR, ¿cierto?, para determinar el tipo de BPH. Hay otra en donde combina la citología y las pruebas de BPH, y otra estrategia que es de solo citología, ¿sí? Los datos que se manejan hoy día, que hablan del riesgo de un paciente de desarrollar lesiones premalignas o cáncer de cuello, se pueden estimar utilizando los resultados de las pruebas esas, los resultados de la biopsia, pero todo esto relacionándolo con la historia personal, la edad y la inmunosupresión de la paciente. O sea, se elaboró toda una tabla de riesgos, ¿cierto?, que es donde uno ubica a las pacientes y luego determina uno, en base a eso, las conductas que va a seguir adelante. Les comentaba que estas son las diferentes clasificaciones que hay, ¿cierto? Esta de Bethesda, que es la que últimamente se ha estado utilizando mucho, pero igualmente esta de Richard, les decía que hoy día cuando recibimos un resultado de patología de una lesión intraepitelial de alto grado, debemos de exigirle a nuestro patólogo que nos las ubique. Si está en un NIC 2, que es una displasia moderada, o un NIC 3, ¿cierto?, que digamos es una displasia severa. O si se trata se hace un in situ de acuerdo a Richard o de acuerdo a la OMS. También considera que la displasia severa y cáncer cervical in situ las ubican en un solo ítem. Entonces, porque esta de Bethesda solo nos ubica las lesiones de bajo y de alto riesgo, ¿cierto? Como les decía, casi toda esta presentación se las organicé tomando en cuenta este documento, que es de la Asociación Americana de Colposcopia y de Patología del Tracto Genital Inferior, ¿sí? Estas recomendaciones, como les decía, se basan en riesgo y no en los resultados, ¿sí?
Las recomendaciones de colposcopia, tratamiento o vigilancia se basarán en el riesgo de una paciente con NIC3 determinado por una combinación de resultados actuales e historia de antecedentes. Se lo repito nuevamente. Fíjense cómo aquí ya vuelven, o sea, sobre la clasificación de NIC1, NIC2 y NIC3, ¿cierto? Y por eso ellos aclaran que cuando se nos reporte una SIL de alto grado, o sea, una lesión intraepitelial de alto grado, porque ella está incluyendo a la displasia moderada y a la displasia severa, lo que sería un NIC2 y un NIC3. Y ellos consideran que no es igual hablar de un NIC2 o hablar de un NIC3. Esta determinación del riesgo, fíjense, son unas tablas que existen en esta dirección, ¿cierto? Que en base a los antecedentes de historia que uno tiene, ellos han determinado todo un valor predictivo positivo y una estimación del riesgo en porcentajes para uno poder ubicar, ¿sí?, las diferentes opciones que tiene de acuerdo a ese porcentaje. Entonces, el objetivo principal del tratamiento es la prevención del cáncer mediante una destrucción o excisión de lesiones precancerosas para prevenir el desarrollo de cáncer invasivo. Como les decía, y lo que vimos en cáncer cervical, este tiene que ser nuestro objetivo, ¿ven? Las lesiones precancerosas, ¿sí? La destrucción o excisión de nuestras lesiones precancerosas para prevenir ese desarrollo del cáncer invasivo que es el que mata mujeres, ¿sí? Por eso es la importancia de que hagamos diagnóstico temprano. En el único estudio observacional conocido de NIC3 no tratada, fíjense cómo nos va a llevar esto. El riesgo a largo plazo de desarrollar cáncer invasivo fue tan alto como 30% durante 30 años de progresión. 30% es la manera, o sea, es el dato que se tiene por lo menos de los estudios observacionales más largos y más extensos que se tienen hasta ahora. La colposcopia se puede diferir para ciertos pacientes. Nosotros veníamos con una conducta que era de que a toda paciente con un ASCUS, o sea, con una lesión de significado indeterminado, ¿cierto? Inmediatamente decíamos colposcopia. O si nos llegaba una citología alterada, colposcopia biopsia. Hoy día esto cambió, ¿cierto? Porque bajo este enfoque del riesgo, tenemos que ubicar cuál es el riesgo que tiene, ¿sí?, de desarrollar un NIC3 para entonces poder decir qué le vamos a hacer. Y es por eso que se afirma que esta colposcopia se puede diferir para ciertos pacientes, porque en ocasiones ni a colposcopia, sino tratamiento inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, dice anomalías citológicas de bajo grado, positivas para VPH después de una prueba de detección de VPH negativa documentada o una prueba conjunta. Por ejemplo, en este caso, tú puedes diferir, ¿sí?, diferir una colposcopia. Obvio que el embarazo a veces es una limitante con la cual te obliga a veces a cambiar y de alguna manera a contemplar, ¿cierto? Por la misma condición del embarazo, te obliga a cambiar ciertas conductas. Pero en el caso de pacientes no embarazadas de 25 años, ¿sí?, o más, con un riesgo inmediato de NIC3 de 60% o más basado en antecedentes y resultados actuales, se prefiere el tratamiento mediante un procedimiento de excisión y confirmación sin confirmación previa de la biopsia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos un resultado que nos hablen de un NIC3, ¿cierto?, con un riesgo de 60%, podemos pasar inmediatamente a tratamiento de excisión, ¿sí?, sin que tengamos que confirmarlo con una colposcopia. Es por eso lo que decía en la diapositiva anterior, que no siempre procede a hacer la colposcopia, ¿sí?, sino que hay pacientes, ¿cierto?, que vamos a requerir de pronto, ellos en inglés le dicen tratamiento acelerado, nosotros le diríamos un tratamiento inmediato, ¿sí?
porque la traducción no es literal. Entonces diríamos tratamiento inmediato, sin pasar nuevamente por una confirmación de una colposcopia biopsia. Dice, 2 situaciones clínicas superan el umbral del 60% en el que se prefiere el tratamiento acelerado o inmediato. Esta citología de alto riesgo para VPH 16 positiva tiene un riesgo del 60%, ¿sí? Y el NIC2 tiene un riesgo del 77% y riesgos inmediatos de cáncer de 8.1, ¿sí? Fíjense, una citología. Entonces, ¿qué vamos nosotros aquí a requerir? Hacer biopsia, ni colposcopia, ni nada. Hay que pasar a tratamiento, ¿sí? O sea, hay que pasar a nuestro tratamiento de excisión. Y este grupo, este grupo del cáncer, el programa temprano de cáncer, es quizás el grupo de mayor reconocimiento y con las casuísticas más grandes del mundo, ¿sí? Entonces, no lo está diciendo cualquiera, ni lo está afirmando cualquiera. Si la prueba de VPH 16-18 es positiva y no es posible realizar pruebas de laboratorios adicionales con la misma muestra, el paciente debe proceder directamente a la colposcopia biopsia, ¿sí? Aquí cuando ellos dicen con la misma muestra, nosotros a veces cuando tomamos la muestra para hacer PCR, o sea, hacer la PCR del VPH es simplemente como si fuéramos a hacer una citología común y corriente, sino que tenemos un cepillito, como un escobilladito, y le damos 2 círculos en el sentido contrario a la manecilla del reloj, tanto en el conducto endocervical como en el exocervix. Y eso lo introducimos en una solución y se lo mandamos al laboratorio. Y ahí es donde ellos hacen la determinación, la PCR para VPH, ¿cierto? Entonces, aquí es donde dicen ellos, si esa prueba es positiva, ¿cierto? El paciente puede proceder directamente a la colposcopia, si nos sale esto, ¿sí? Y en esa colposcopia le vamos a tomar una biopsia. Se recomienda la vigilancia continua con la prueba del VPH o la prueba simultánea a intervalos de 3 años durante al menos 25 años después del tratamiento. O sea, cuando esto es así y es positivo, esto es lo que se recomienda, ¿sí? Esta prueba de pH a intervalos de 3 años durante al menos 25 años después del tratamiento. Y manejo inicial posterior al tratamiento de una lesión intraepitelial de alto grado, o sea, un SIN2 o sea, una NIC2 o una NIC3, ¿sí? La vigilancia continua a intervalos de 3 años más allá de los 25 años es aceptable siempre que la esperanza de vida del paciente y la capacidad de ser examinado no se vean comprometidas significativamente. Estos son criterios completamente nuevos, ¿cierto? Que surgen a partir, pues, de todo este trabajo que hace que sacan las guías estas de la Asociación Americana de Colposcopia. Hace como una semana, en un webinar de la Federación de Ginecología Colombiana, se hizo una exposición extensa de estas guías, que es lo que va a marcar el hoy y el futuro, por lo menos de 7 a 10 años, de lo que son el manejo de nuestras lesiones premalignas. Este es más o menos un esquema, ¿cierto? Es digamos, como un algoritmo, ¿cierto? De cuando tengamos esta lesión intraepitelial de alto grado. Este es SIL de alto grado, high, y HPV 16 positivo. Si tiene un NIC3, el riesgo es del 60%. Y como les digo, esto está determinado en unas tablas, ¿sí? Que está en la dirección esa que les puse en la otra diapositiva. Si es un NIC2, porque aquí puede ser NIC3 o NIC2, si es NIC2, el riesgo es del 70%. Y en estos casos, enseguida va a tratamiento, ¿sí? La paciente. Y el riesgo que tenga un CA es del 8.1%. ¿Sí? Si el ASIL de alto grado
¿sí? Y HPV positivo sin distinguir, que es del tipo 16, ¿sí? Para NIC3 es el riesgo del 49 al 64%. Y para NIC2 es del 77 y el 82%. Igual, ¿sí? Va a tratamiento o la colposcopia también se acepta que se le practique. Ahora, si la lesión interpelviana de alto grado tiene HPV negativo de riesgo, ¿cierto? Ya el riesgo baja importantemente para un NIC3, ¿sí? Pero igualmente puede considerarse ya sea el tratamiento o la colposcopia. Fíjense, en este algoritmo de acá, en un NIC3, ¿cierto? Con un riesgo igual o mayor del 4%, ellos hablan de una acción inmediata, ¿sí? Igualmente, ¿sí? Y lo ubican en cualquiera de estas tres conductas, ya sea el tratamiento inmediato, ya sea colposcopia, ¿sí? La colposcopia con el tratamiento o la colposcopia únicamente, la colposcopia biopsia, ¿sí? Esto, y aquí están los grados de recomendación, ¿sí? Ahora, si el riesgo es menor para un NIC3, ¿cierto? A 5 años este riesgo y la sobrevida para que se vuelva a practicar en un año, ¿sí? La prueba, el riesgo es menor de 0.55%. A 3 años va de 0.15 a 0.54. Y en 5 años es menor del 0.15%. ¿Sí? Esto es el manejo de, como les decía, de los riesgos. Y estos riesgos los ubica uno en las tablas esas que les comento, que accede uno a ellas por internet. Este umbral de acción, igualmente, fíjense, de riesgo alto. En ASCUS y en SIL de alto grado o más, este riesgo es mayor del 25%. La de riesgo bajo, más o menos del 4%, y de riesgo muy bajo, menor del 4%. Para cada uno de estos riesgos se ubican unas posibles conductas, ¿sí? En estos casos, citología negativa, luego de controles anuales de control post-tratamiento con una lesión intraepidurial negativa, o sea, una NIC1 en seguimiento, o que estemos en disociación en seguimiento con expectativa en NIC2, o sea, que estemos ubicándonos aquí entre uno de estos dos, ¿sí? Por cualquiera, una citología negativa por cualquiera de estos, fíjense, el riesgo es muy bajo, del 0.15 al 0.54% y esto lo que dicen es que la posibilidad de que tenga un NIC3 a 5 años es de este porcentaje, o sea, es muy bajo, de que una paciente ya con citología negativa, con controles anuales, tenga todo esto negativo, el riesgo es muy bajo, incluso si llega a tener una NIC1, ¿sí? BPH negativo sin antecedentes, la paciente nuevamente en 5 años se le hace la determinación del BPH, ¿sí? Si es un BPH negativo, o sea, si le hicieron las pruebas de tamizaje y eran negativas, la siguiente prueba de tamizaje para BPH, o sea, la determinación de tipo y si salió negativo, fíjense que la siguiente prueba, volvérsela a hacer en 5 años. Porque el riesgo que tenga un NIC3 es tan bajo como del 0.15, menor de 0.15%. Igualmente, en este escenario, ¿cierto? BPH positivo, ASCUS y BPH negativo con SIL de bajo grado y BPH negativo, igual, se puede volverse a hacer en un año y el riesgo es menor, bueno, el riesgo es hasta
mayor o igual del 0,55%, ¿cierto? Pero si uno escogería decirle, te lo haces nuevamente en 3 años, el riesgo podría subir hasta 0,54. Este es un algoritmo ahí que se muestra para las colposcopias. Igual determinado en base al riesgo, ¿sí? Para un HPV positivo con ASCUS, ¿sí? El riesgo de un NIC3 es del 4,5% y se recomienda, bueno, una colposcopia. Manejo con colposcopia. Esta colposcopia, si el resultado es menor de una NIC2 a 5 años, el riesgo a 5 años es menor de 2,9%. ¿Qué hacer con lesiones premalignas diagnosticadas ahora en nuestra época de COVID? Esto es lo que recomienda la guía, ¿sí? Entonces, dado que hay limitaciones en los sitios de atención médica para atender patologías que no son de urgencia, ¿cierto? Ellos dicen que estas lesiones pueden aplazarse para su evaluación hasta de 6 a 12 meses, ¿sí? Las lesiones de bajo grado, ¿sí? En las de alto grado, ¿cierto? La evaluación puede retrasarse hasta 3 meses en las de alto grado, ¿sí? Dado que en ocasiones los médicos no puedan asistir a las instituciones de salud o que por la gravedad o por el momento de la pandemia, porque esto fue publicado en abril, ¿cierto? Pero fíjense que en las lesiones de alto grado tampoco es que tenga uno que correr inmediatamente a plantear un tratamiento. Entonces dice, la evaluación y diagnóstico puede ser programada entre los 3 meses siguientes. Personas con enfermedad cervical de alto grado sin sospecha de enfermedad invasiva debe tener intentos documentados de contacto y procedimientos programados igualmente dentro de 3 meses. ¿Sí? Ya cambia, ¿cierto?, la indicación cuando se sospecha de una enfermedad invasiva. Se debe intentar el contacto en 2 semanas y evaluación dentro de 2 de ese contacto. 4 semanas desde el informe inicial o remisión. Esto es lo que estas guías o la Asociación Americana esta de colposcopia y patología del tracto genital inferior recomendó para el manejo de este tipo de lesiones en época de pandemia. Ya, hasta aquí le hacemos yo creo que nosotros tenemos un reto, primero, con masificar nuestras pruebas de tamizaje. Esto es clave y que nos vayamos familiarizando con el manejo de estas pruebas de tamizaje. Yo estoy seguro que aún hoy muchas de nuestras mujeres no han tenido acceso a hacerse una determinación del tipo de BPH cuando han tenido una citología positiva o que se han hecho el tamizaje y les ha salido positivo. Normalmente uno en su conducta, en su práctica privada, porque digamos que la práctica con las pacientes, o sea, para las EPS no están dentro de los exámenes a ellos aprobar la realización del tamizaje. Casi siempre tiene uno que hacerlo o de manera particular, porque incluso ni las empresas de medicina prepagada en este momento le están cubriendo a las pacientes la realización de las pruebas de tamizaje. Y hoy ese tiene que ser un punto casi que de honor para nosotros, porque es la única manera como vamos a poder cambiar el curso
de esta enfermedad hoy día en cuanto a la oportunidad para hacer diagnósticos tempranos. Y sobre todo que es fácil, o sea, es sencillo, no requiere mayor intervención, excepto, o sea, hacer una toma de una muestra cervical con algunas especificaciones, simplemente es un especuloscopio con el cepillito y bueno, otra cosa es el procedimiento que hay que hacer, porque es una prueba de genética, ¿sí? Es una PCR para el DNA del virus, lo que se está haciendo en esa prueba de tamizaje, ¿cierto? Que es determinar el DNA de cada tipo de virus de VPH. Eso cuando empezamos, yo recuerdo, costaba una prueba como 250.000 pesos. Y simplemente nos determinaban si estaban el 16 y el 18. Ya después aumentaron a los otros 10 virus más de riesgo. Y hoy la prueba va como en 140.000 pesos de manera particular. Hay varios laboratorios en la ciudad. Sé que en el país todavía no se procesan estas pruebas. Estas pruebas se mandan a un centro donde recogen todas las pruebas que se realizan en muchos países, que está creo que en el estado de Texas, en Estados Unidos. Se mandan y a la vuelta de 8 días ya tiene uno en su correo el resultado de la prueba. Y aquí hay unos laboratorios que se encargan de recoger eso, entre ellos el Laboratorio Continental, Pasteur, recogen esas pruebas y recogen las muestras y en 8 días tiene uno en su correo el resultado. O sea, es el, el, el proceso que yo conozco de la manera en cómo uno puede solicitar estas pruebas. Pero yo pienso que un imperativo moral, yo creo, con nuestras mujeres de Colombia, es todo el que esté a su alcance alguna decisión, tenemos que contribuir a masificar la realización de estas pruebas de tamizaje. Y lo otro es que ya una vez también mejorar la calidad de nuestra citología. Hoy se están haciendo citologías que se dicen en capa fina, no de parafina, y pues de alguna manera parece ser que tiene una mayor confiabilidad los resultados de estas citologías en capa fina. Ya dependiendo de los casos, yo creo que la colposcopia también se ha masificado cada vez más hay colegas que están realizando estos exámenes y por lo tanto mejorando nuestra capacidad diagnóstica. Entonces fíjense que en la medida en que mejoremos tanto la capacidad de la parte de la colposcopia, masificamos nuestras pruebas de tamizaje, que es que cuando uno compara contra citología, obviamente que el tamizaje es más efectivo, ¿eh? Porque con el tamizaje, bueno, y aparte de eso, hacer una historia clínica para uno detectar riesgos también, y una historia clínica completa con antecedentes, y ya tocará a nosotros embebernos y conocer bien estas tablas de riesgo, que esto no es acceder uno a una dirección de internet y fuera, ¿sí? En ese sentido creo que pero hoy día, por ejemplo, un manejo práctico. Hey, toda paciente que le llegue con una citología alterada, BPH. ¿Sí? O incluso, si está en ustedes, ¿cierto? Y la paciente tiene capacidad, pídanle tamizaje de BPH. PCR para BPH. ¿Sí? Y de esa manera, si les sale negativo, ya ustedes saben que si no tiene mayores riesgos, esa paciente puede repetirse en 5 años ese tamizaje. ¿Sí? Excepto que de pronto tenga alguna otra cosa en la historia y eso, ya vieron ustedes, podemos hacerla en 3 años si ha sido negativa la historia o sea, que no tiene VPH, han sido negativos. Escucho preguntas. ¿Alguien? Nada, todos están callados. ¿O no entendieron nada? O se durmieron todos.
o no estén ahí, no sé. Bueno, pero sí noto que vinieron menos que la vez pasada, ¿sabes? La vez pasada hubo hasta, creo que 91. Ahora están 71. Bueno, muchachos, Sí, hoy entonces de dice todas que maneras vamos a colgar las presentaciones ahí. Ahí mismo, en una de esas diapositivas está la dirección donde pueden acceder a la dirección de internet donde están las tablas de riesgo, ¿cierto? Y a través de esa dirección se puede llegar directamente a todas estas guías, a estas guías que son la actualidad hoy en el manejo de estas lesiones premalignas. Muchas gracias por haber asistido. Emilet, muchas gracias por tu compañía. Y bueno, vamos, yo creo que más adelante, en la próxima semana, se va a hacer una evaluación de estos temas, ¿no? Buenas tardes a todos. Emilet, muchas gracias. ¿qué más faltaba, Armando? Bueno, esperemos ahorita a las 3 y nos conectamos nuevamente. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, Gracias, aprovecho. doctor.